Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos. Tenemos en este momento el desarrollo de un tema que tiene un lugar muy destacado dentro de la psicología del conductor profesional y que corresponde al uso de alcohol, drogas e incluso medicamentos en la conducción. Mi nombre es Marcelo Rosas Pérez, soy psicólogo de ENACOP y vamos a desarrollar este tema que espero genere muchas expectativas porque es útil y nadie está libre de tener situaciones en la conducción en que no haya alguno de estos tres elementos. El concepto general de drogas es muy amplio, ya que tanto la palabra corresponde a un sinónimo de medicamento como a una sustancia psicoactiva. Es decir, muchos de ustedes, por ejemplo, escuchan, la señora como tenía cáncer, tuvieron que comprarle una droga de Estados Unidos y se estaba refiriendo a un medicamento. Pero a veces dicen se lo llevaron preso por drogas. Uno se está imaginando otra clase de sustancias. Es en este segundo sentido que la Organización Mundial de la Salud define a la droga como toda sustancia natural o sintética que al ser introducida en el organismo puede alterar de algún modo el sistema nervioso central, generando modificaciones en el estado de la conciencia, en el estado del pensamiento, de los estados de ánimos y funciones motoras. Así que nos estamos dedicando a entender sustancias psicoactivas. Ahora, si lo entendemos como droga psicoactiva o lo entendemos como sustancias naturales que alteran el sistema nervioso central, lo que nos interesa básicamente es cómo afectan esto a la conducción. Y no nos equivoquemos con la diferencia entre drogas legales y drogas no legales. Es decir, vamos a ver que hay muchas drogas o medicamentos que, si bien es cierto, tienen un uso legal, eh, siguen siendo contravenientes para el consumo, para la conducción de vehículos y por lo tanto requieren mención especial, tal vez no desde el punto de vista de la ley, pero sí a nivel de recomendaciones de cuidar su uso. Las drogas se pueden clasificar de varias maneras. Una de estas es según su origen, el que puede ser vegetal, mineral o animal. Porque se hallan en la naturaleza sin manipulación química, a veces se les llama también drogas naturales. Ahí tenemos una hoja de marihuana, ahí tenemos unas curiosidades de la naturaleza que son piedras que no existen en el país, no se conocen mucho, pero que también tienen efectos psicoactivos. Y el tercer dibujo, curioso, es el sapo bufón, un sapo cuya piel contiene agentes neurotóxicos que durante algún tiempo también se utilizaron como sustancias psicoactivas. Las llamadas drogas de síntesis o drogas químicas se producen en laboratorios mediante síntesis orgánicas o reacciones químicas y se trata de sustancias psicoactivas que cuentan con una molécula base o precursor químico sobre el que se construyen diferentes familias de drogas. La mayoría de los precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas tienen un extendido uso legítimo, ya que se tratan en su mayoría de medicamentos con prescripción controlada que químicamente en laboratorios clandestinos han sido modificadas.
Estas sustancias se van modificando con diversos componentes, a veces para que no sea detectada por los mecanismos de control implementados en los distintos países. Las drogas de síntesis tienen por objetivo simular el efecto de una droga natural, pero con mayor potencia, y pueden ser clasificadas según su efecto farmacológico, el estimulante tipo anfetamínico, en depresores, alucinógenos y disociativos. Una de las principales preocupaciones del uso de estas sustancias es que los consumidores no conocen ni la cantidad ni la dosificación que contienen algunas de ellas, lo que puede exponer a esas personas a graves riesgos de salud. Además, es escasa la información disponible para determinar los posibles efectos de estas sustancias y la mejor manera de contrarrestarlos. Otra clasificación interesante respecto de las drogas es según su estatus legal. Es decir, hay una serie de sustancias que son psicoactivas, tal vez menos poderosas que otras, y que son legalmente permitidas, como la cafeína, la nicotina, otras que son controladas. Por ejemplo, no se vende bebidas alcohólicas a menores de edad, o algunos medicamentos que solamente se pueden comprar con receta médica, incluso algunos con receta retenida y hasta con cheques médicos que son documentos especiales para que en las farmacias le vendan algunas sustancias, medicamentos que son de alto control. Así que además de clasificar por los efectos, es interesante estudiar el estatus legal. Se ha discutido mucho la necesidad de estudiar el alcohol como una droga más, lo que haría innecesario hablar de alcohol y drogas, sino que hablar de drogas debiese incluir el alcohol como parte del mismo fenómeno que son las drogas. Drogas depresoras del sistema nervioso central. Estas son sustancias que disminuyen la actividad cerebral generando lentitud, somnolencia y pérdida de reflejos. El efecto deseado, claro, una persona que está muy alterada y le pasa con mucha frecuencia, podría comenzar a tomar algunas cosas, incluido el alcohol, las benzodiazepinas, que son esos típicos medicamentos que terminan con PAM, como diazepam, lorazepam, opioides, codeína, morfina, que o bien se obtienen del original del opio, que a su vez viene de una planta, que es la amapola, o bien opioides sintéticos, como ya habíamos comentado anteriormente. También está el uso de barbitúricos, aunque ese uso se ha visto disminuido en la población. Los efectos generales de las drogas depresoras son disminución de la atención y concentración, reducción de los reflejos y coordinación motora, somnolencia y riesgo de quedarse dormido al volante. Las drogas estimulantes del sistema nervioso central son las que aumentan la actividad cerebral generando hiperactividad, agresividad y una falsa sensación de control. Aquí tenemos el caso de la cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, éxtasis, y que sus efectos al conducir son de exceso de confianza y toma de decisiones impulsivas, agresividad y conducción temeraria, alteración del juicio y percepción del riesgo. Las sustancias alucinógenas o perturbadoras son las que alteran la percepción de la realidad, el tiempo y el espacio, generando distorsiones sensoriales. Estos son los casos de la marihuana, LSD, hongos alucinógenos, la ketamina. Los efectos al conducir son de distorsión visual y auditiva, desorientación y dificultad para mantener el control del vehículo, alteración del tiempo de reacción y percepción de la distancia. Las personas pueden tomar drogas buscando un efecto específico,
por ejemplo, sentirse más despierto, sentir mayor energía, o simplemente por el placer que les genera el consumo de la droga, aunque la suspensión de ese consumo puede generar un malestar psíquico o incluso físico. La ingesta excesiva de drogas, por otra parte, tiene consecuencias negativas para el cuerpo. Se conoce como drogodependencia a la necesidad de consumir drogas para obtener sensaciones placenteras o eliminar algún tipo de dolor. En el 14º Estudio Nacional de Drogas en la Población General, en el 2020, elaborado por el SENDA, que es el organismo que investiga esta situación en Chile, reveló un aumento del consumo de alcohol y drogas en el país, siendo la marihuana en el 9,7% de los casos, la cocaína en el 7,2%, las benzodiazepinas 4,8% y los antidepresivos tricíclicos en un 4,8% las sustancias más comunes. Las sustancias psicoactivas y particularmente las que generan adicción se han convertido en un problema mundial que tiene repercusiones geopolíticas, económicas, de salud, policiales, jurídicas y muchas otras. En esta clase nos referiremos a cómo afectan la conducción, la seguridad en el tránsito y cómo se aborda en nuestro sistema chileno de tránsito. Esto no significa que para el Ministerio de Transporte le sean indiferentes los otros niveles y repercusiones del consumo de drogas, pero vamos a lo nuestro y por eso que nos dedicamos a, como decía antiguamente el refrán, ¿cierto? La frase del Comité Nacional de Educación del Tránsito: si vas a conducir, no bebas, y si vas a beber, no conduzcas. Aquí también tendríamos que agregar: si vas a consumir drogas, no conduzcas, y si vas a conducir, no consumas drogas. Por tanto, ¿qué nos importa desde el punto de vista de la conducción? Tanto el alcohol como las drogas afectan la conducción en la percepción y los mediadores cognitivos tales como la atención, la concentración, la coordinación psicomotriz y tiempo de reacción. Además, el juicio moral, que tiene un efecto inmediato en la evaluación de riesgos, entre otras afecciones de las drogas en la conducción. En términos generales, la ley chilena sostiene que ninguna persona podrá conducir un vehículo cuando se encuentre en condiciones físicas o psíquicas deficientes. El conductor y el peatón que hayan tenido participación en un accidente de tránsito del que resulten lesiones o muerte serán sometidas a una prueba respiratoria o de otra naturaleza destinada a establecer la presencia de alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en sus cuerpos. Por otra parte, la Ley 18.290 de Chile establece que el consumo de alcohol y drogas es incompatible con la conducción de vehículos motorizados. Los conductores y pasajeros tienen prohibido consumir bebidas alcohólicas en el interior de los vehículos motorizados. La ley sanciona severamente a quienes conduzcan bajo la influencia del alcohol o sustancias estupefacientes o psicotrópicas, con penas que pueden alcanzar hasta 10 años de cárcel. Para la determinación del estado de ebriedad del imputado o del hecho de encontrarse bajo la influencia del alcohol, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos, como también el nivel de alcohol presente en el flujo sanguíneo que conste en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por carabineros. En el año 2022 hubo 86.050 siniestros viales en Chile, con 1.740 fallecidos. Las causas principales incluyen la imprudencia del conductor, en el 52% de los siniestros en el 2020,
y la velocidad imprudentes. Aunque no hay estadísticas desglosadas para el consumo de drogas en siniestros recientes, los estudios de años anteriores muestran que el alcohol en el conductor es un factor significativo y la presencia de drogas se ha investigado en conductores fallecidos con una tasa de positividad del 19% de las pruebas en el año 2016, según un informe de la Subsecretaría de Previsión Social. En el mismo año 2022, la causa alcohol en el conductor se asoció a 9.081 siniestros, con 113 fallecidos y 7.636 lesionados. Esto representó un aumento del 121.6% en fallecidos respecto al año anterior. Los controles de narcotest implementados por primera vez registraron 550 conductores con presencia de drogas en el año 2019, de un total de 2.537 controles, es decir, prácticamente el 20% de los conductores arrojaron positivo. Los estudios del año 2016 indican que el 19% de los conductores fallecidos arrojó positivo en las pruebas de drogas. Como factores de riesgo, tenemos la edad en que los jóvenes de 19 a 33 años y los varones, con relación a las mujeres, son los más propensos a verse involucrados en siniestros relacionados con el consumo de alcohol, y esta combinación, además, alcohol más droga, es especialmente riesgosa. Por estas razones, en la legislación se han incluido penas más severas para conductores profesionales, ya que tienen a su cargo la seguridad de otras personas, con penas desde 5 años y un día hasta 10 años de presidio, junto a una multa que puede ir de 8 a 20 unidades tributarias mensuales. La ley también incluye la prohibición de por vida para conducir y la confiscación del vehículo usado en el delito. La cannabis, marihuana, es la droga más consumida entre menores de 30 años. 3 de cada 10 conductores han dado positivo en controles de drogas. 1 de cada 10 siniestros fatales se relaciona con el alcohol. El promedio anual de fallecidos por alcohol es casi 130 personas. Las últimas leyes, la ley de tolerancia cero, sanciona con mayor severidad a quienes conducen bajo los efectos del alcohol, y la ley Emilia del 2014 endurece las penas por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones graves. Ambas leyes, por supuesto, buscan reducir los siniestros por alcohol. ¿Qué es el alcotest? Es un instrumento que mide alcohol en el aire exhalado. Ahí tenemos, ¿cierto?, la imagen de un aparatito típico en que el pitutito, el tubito, es de uso único, por lo tanto se cambia para cada persona, no hay riesgo de problemas higiénicos, y la persona debe soplar por este tubito, inmediatamente aparece el resultado, y si esto da positivo, entonces se le pide a la persona que entregue una muestra de sangre para la alcoholemia. Hay algunos controles que incluyen la participación de una ambulancia con equipo médico o paramédico que toma la muestra de sangre. En otras ocasiones la persona es detenida y es trasladada a un centro de salud asistencial donde se le extrae una muestra de sangre. Las muestras de sangre posteriormente son llevadas al Instituto Médico Legal tras una cadena de custodias y luego aparece el resultado con el examen exacto. ¿Qué es el narcotest? El narcotest detecta drogas en la saliva. El resultado es rápido, en minutos. Si da positivo, se realiza la narcolemia, que es un examen de sangre, para confirmar la presencia de sustancias y su cantidad.
Ahí, como vemos en la ilustración, se trata de un cotoncito, un palito que tiene algodón en la punta, esto puesto en un tubo también de uso individual, perfectamente higienizado, y la persona debe introducir este palito con su boca y humedecerlo con su saliva, y esto se introduce luego en un reactivo químico que de obtenerse color azul indica la presencia de drogas. Por lo tanto, si aparece positivo, un procedimiento similar se envía la sangre al médico legal para determinar la cantidad y el tipo de drogas exacto. ¿Qué tipo de drogas detecta el narcotest? La cannabis, es decir, marihuana, cocaína, anfetaminas, MDMA, que es el nombre técnico para el éxtasis, las benzodiazepinas como diazepam, lorazepam, clonazepam, opioides como el tramadol, codeína, morfina. Y estas sustancias pueden ser detectadas hasta 48 horas después de su consumo, dependiendo del metabolismo de la persona y la dosis utilizada. Todas estas drogas afectan la conducción. Naturalmente, los criterios de una persona que consumió alguna sustancia 24 horas antes van a depender de la presencia del producto en el momento de la conducción. Cuando hablábamos de drogas y conversábamos acerca del estatus legal, vemos que aquí en este caso la ley establece una prohibición completa para el consumo de estas sustancias, pero hay algunas sustancias que corresponderían a medicamentos controlados y son ciertos fármacos que también afectan la conducción y que pueden causar somnolencia o disminuir los reflejos. Tal es el caso de los que contienen opio sintético, por ejemplo el tramadol, algunos antitusivos y antialérgicos. Es importante no automedicarse y seguir estrictamente las indicaciones de uso del medicamento que se le indique. En el protocolo normal de procedimiento médico, usted debe informarle al médico que es conductor profesional. Entonces el médico le recomendará dosis y horarios de medicamentación, así como indicarle horarios de trabajo. Es decir, esta pastilla para dormir se la debe tomar a las 9 de la noche y no puede salir a conducir hasta después de las 9 de la mañana. Y eso queda indicado en la receta. Por esa razón es importante conservar la receta para que si a usted le pasa que le sale positivo el examen, usted pueda indicar que toma un medicamento bajo estricto control médico y que está conduciendo en las horas en que el médico le sugiere que pueda conducir. Las investigaciones, tanto a nivel nacional como internacional, han hallado que es frecuente encontrar el uso de sustancias psicotrópicas y especialmente estimulantes en conductores que conducen de noche, por buscar energía para enfrentar jornadas de trabajo largas. Durante la pandemia, las autoridades dieron cuenta de que se multiplicó el consumo de productos tranquilizantes, especialmente benzodiazepinas e hipnóticos. Así que vea usted cómo ciertas circunstancias del ambiente social, pueden tener mayores efectos de los que la misma plaga, por ejemplo, estamos hablando del coronavirus, genera, sino que además el coronavirus generó mucho temor y para combatir el temor, entonces la gente comenzó a tomar más productos tranquilizantes y como no podían dormir, más productos hipnóticos, es decir, productos que inducen el dolor. Hablemos sin necesidad de poner un dedo acusador en el conductor que inicia el inocente consumo. Es decir, un conductor cansado, estresado, que tiene dificultades para conciliar el sueño y que se ve enfrentado a un viaje largo o de noche, comienza iniciando el consumo de un café, luego dos cafés,
Hubo una época en que los conductores de camiones buscaban un vaso grande, ponían 5 cucharadas de café y luego una Coca-Cola. Tenía que ser un vaso grande porque se generaba mucha espuma. Pero ya casi nadie lo hace porque existen las llamadas bebidas energéticas. Pero después de tantas bebidas energéticas, un día puede querer dar un paso más allá de lo legal y comenzar el uso ilícito de estimulantes. Por lo tanto, no es solamente lo legal lo que debemos tomar en cuenta. Vamos a conversar un poco de lo que son estas bebidas energéticas. Siendo un trago legal, las bebidas energéticas se encuentran bajo la lupa. Tienen como ingredientes principales altos contenidos en azúcares, tienen también una tremenda cantidad de cafeína, equivalente a 4 cafés, y dentro de los azúcares sacarosa, glucosa, la taurina, que es un aminoácido que actualmente se prepara en laboratorios. Originalmente se decía que era sangre de toro, de una cosa mitológica muy antigua, y además, por supuesto, tiene aditivos, colorantes, saborizantes, etc. Como evolución de la prevalencia del consumo, ahí lo tenemos separado para hombres y mujeres, en que los hombres pasaron del, bueno, no hacer el detalle, no es necesario que conozcan el detalle, pero el uso aumenta de las bebidas energéticas y también se ha iniciado el consumo de estas bebidas energéticas mezcladas con alcohol. Las bebidas energéticas presentan riesgos significativos para la salud, como problemas cardiovasculares, arritmias, hipertensión, palpitaciones, efectos en la salud mental, ansiedad, estrés, trastornos del sueño y síntomas digestivos como náuseas, diarrea. Su consumo puede ser peligroso especialmente en exceso o al combinarlas con alcohol y está contraindicado para niños, embarazadas, lactantes y personas con condiciones médicas preexistentes como problemas cardíacos o renales. Ahora, como les decía, siendo esta una sustancia legal, se hace recomendable evitarlas, porque imaginen lo que pasa con un conductor que de pronto experimenta náuseas, diarrea, ¿cierto? Ansiedad. Así que no solamente debemos entender aquello que es legal y lo que es ilegal, sino que también a nivel de recomendación evitar tales sustancias. Ahora saque usted sus conclusiones, porque estamos hablando de sustancias que afectan la conducción y la seguridad en el tránsito. Y cuando hablamos de las bebidas energéticas estamos hablando de riesgos para la salud, pero imagina usted lo que significa los riesgos cardiovasculares en la conducción, arritmias cardíacas y palpitaciones, porque el alto contenido de cafeína y otros estimulantes afectan el ritmo cardíaco. Si la persona tiene una condición cardíaca preexistente, por lo tanto puede aumentar también el riesgo de un infarto cardíaco. Hay un aumento de la presión arterial, que eleva la presión arterial especialmente en personas que tienen la condición previa de hipertensos. Riesgos de infartos y accidentes cerebrovasculares. Es decir, el consumo excesivo se ha asociado con problemas cardiovasculares y cerebros vasculares graves. Y alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, generando alteraciones que aumentan el riesgo de fibrilación auricular. Como efectos directos que son un riesgo en la conducción. Para la salud mental, ansiedad y estrés. También trastornos del sueño, que dificultan el conciliar el sueño, por lo tanto se instala el insomnio. Y cambios conductuales que pueden llevar a la agresividad, bajo rendimiento académico o de aprendizaje y un aumento en la toma de riesgos. Con respecto a las bebidas energéticas, mezclarlas con alcohol enmascara la percepción de embriaguez, lo que puede llevar a un consumo mayor del alcohol y aumentar el riesgo de intoxicación etílica, accidentes y lesiones. Cuando las bebidas energéticas se mezclan con medicamentos, pueden interactuar con los medicamentos como los que afectan la coagulación o tienen efectos sobre el sistema nervioso exacerbando los efectos adversos.
¿Cuáles son entonces las buenas prácticas? Descansa bien, evita sustancias, mantén atención plena. La seguridad vial depende de ti. Conducir bajo efectos del alcohol o drogas es un riesgo evitable. Respeta la ley, pero también protege tu vida, así como la vida de los demás. Es interesante conocer algunos detalles, razón por la cual vamos a ver algunos medicamentos de uso común que afectan la conducción y que, como les decía, no necesariamente tienen un estatus legal de prohibición, pero siguen afectando. Y hay algunas de estas sustancias que comienzan a pasar de lo que es medicamento controlado a un estatus de prohibición cuando se trata de la conducción. Aquí tenemos entonces 3 columnas con el principio activo, los nombres de fantasía y qué riesgos tienen en la conducción. Entonces aquellos del principio activo, que son las benzodiazepinas, como el diazepam, tienen nombres de fantasía que no es necesario saberlos, pero Apotex, diazepam marca registrada o algún genérico, y que sus riesgos en la conducción son la somnolencia y los reflejos lentos. Tenemos el lorazepam, también es un benzodiazepínico, como nombres Medifarm, lorazepam o el genérico, y que tienen como riesgo la sedación y concentración baja. El solpidem, somno, ¿ah?, que se usa para dormir, es también con nombres genéricos, somnolencia residual. La cetiricina genera somnolencia y visión borrosa. La codeína, como el tosepam, por ejemplo, que contiene codeína para la tos, genera mareos y somnolencia. El tramadol, Dolotram, o el nombre genérico, genera mareos y disminución de reflejos. La morfina genérico, genera sedación profunda, riesgo grave. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de la morfina prácticamente no se usa más que para casos de cáncer terminal, en que la persona obviamente no va a conducir, pero recordemos que la morfina puede estar contenida en algunos productos, es un opiáceo. Existe la morfina sintética y existen pequeñas cantidades también en algunos medicamentos. La quetiapina genera somnolencia y lentitud psicomotora. La risperidona, somnolencia y lentitud psicomotora. Entre los antihistamínicos que afectan la conducción. Los antihistamínicos son productos que utiliza mucha gente que manifiesta alergias, sobre todo en periodos de primavera. Entonces toman algunos productos que tienen como principio activo la clorfenamina. Entre los nombres de fantasía tenemos clorotrimetón. Y como riesgo en la conducción hay una somnolencia interna y lentitud psicomotora. La dexclorfeniramina, que se suele llamar polaramine, genera somnolencia y disminución de reflejos. La hidroxicina, Atarax, genera sedación y visión borrosa. La prometacina, conocida como Fenergan, genera somnolencia y mareos. La tripolidina, Actifed o Actifedrin, genera somnolencia y alteración de la concentración. Entre los antihistamínicos de segunda generación, es decir, aquellos que pretenden solucionar los problemas que hayan generado los medicamentos anteriores, tenemos la loratadina, que sigue generando somnolencia leve en algunos casos, la cetiricina, que genera somnolencia y visión borrosa, la fexofenadina, tiene como nombre Alegra, es de bajo riesgo, pero se recomienda siempre precaución. Todo esto señala la importancia de no automedicarse. Por otro lado, siempre es importante leer los prospectos que vienen con los medicamentos. Hay muchos que tienen indicaciones
específicas de que su uso no es apropiado para conducir vehículos. A veces también dentro de los mismos prospectos o folletos de información médica aparecen, por ejemplo, horarios de actividad o a qué hora conviene tomarlos o cuántas horas después de tomar el medicamento se podría conducir. Les invito a marcar con verdadero y falso estas preguntas si estás preparado para conducir. Dice, ¿verdadero o falso? El narcotest detecta drogas como cannabis, cocaína y anfetaminas. Dice, la narcolemia es un examen de sangre que puede detectar medicamentos. ¿Verdadero o falso? Dice, está permitido conducir si tomaste medicamentos que causan somnolencia siempre que tengas receta médica. ¿Verdadero o falso? Cuarto, el alcohol afecta la percepción, el tiempo de reacción y la capacidad de decisión. 5. En Chile, el narcotest se realiza con muestras de saliva. Vamos a ver si contestaron lo correcto. En la pregunta, el narcotest detecta drogas como cannabis, cocaína y anfetaminas. Usted debió decir verdadero. La narcolemia es un examen de sangre que puede detectar medicamentos. Verdadero. Dice, está permitido conducir si tomaste medicamentos que causan somnolencia siempre que tengas receta médica. Falso. Si tomaste medicamentos que causan somnolencia, la receta misma debió establecer en qué horario lo puedes tomar y cuántas horas después de tomar el medicamento podrías conducir. Por lo tanto, es falso. Es decir, la receta médica te da una condición, pero no te da autorización o no te da permiso para conducir bajo el efecto. Pregunta 4 dice, ¿el alcohol afecta la percepción, el tiempo de reacción y la capacidad de decisión? Verdadero. Que en Chile el narcotest se realiza con muestras de saliva. Verdadero. Ahora, en la clasificación de sustancias, vamos a ver si sabes agrupar las siguientes sustancias según su efecto en la conducción. El diazepam está considerado un sedante legal, es un psicotrópico ilegal o es de uso común con riesgo variable. Bien, el diazepam es de uso común con riesgo variable. La marihuana corresponde a un psicotrópico ilegal. También el alcohol. La loratadina es de uso común con riesgo variable. La cocaína es un psicotrópico ilegal. Y el tramadol y la clorfenamina son de uso común con riesgo variable, aunque puedan ser considerados a veces como sedantes legales. Pero recuerden que el cambio de la categoría legal a la categoría controlado va a depender también de las indicaciones y del control médico. En Chile, la seguridad vial depende de cada conductor. Infórmate, aprende, actualízate, las normas pueden cambiar. Cuida tu salud y protege tu vida. Muchas gracias por su atención.